¿No será, doctor, que ya con todo esto que usted decía, que nos gusta fiestar y todo, y tantas fiestas y fines de semana largos y vírgenes y el copón bendito, hemos ido creando nuestra famosa inmunidad de rebaño sin querer? Nos hemos hecho lo de la vista gorda, nos montamos en el concho, en el medio, móntate y vuelve al trabajo y espérate, y eso no habrá ido creando la famosa inmunidad de rebaño. Mira, la inmunidad de rebaño proviene de dos vías diferentes. Proviene de que tú, sano, tengas cercanía física con alguien enfermo o que haya sufrido la enfermedad, sobre todo que no esté activo, y de alguna manera podría transmitirse a ti, y generalizo, algo de la protección, aun cuando ni siquiera llegases a tocar tu piel con la de esa otra persona. Hay, por ejemplo, infecciones. Hay una infección que es muy frecuente que produce diarrea en pacientes, sobre todo hospitalizados, que están en antibióticos, en la que hemos descubierto cosas asombrosas, que los pacientes que se ingresan por la razón que sea en la cama de un paciente que recibió antibióticos, el paciente antes que estaba en esa cama, tiene mayor posibilidad de sufrir esa infección, aun cuando el paciente anterior no haya tenido esa infección. Te quiero señalar con esto que ese tipo de inmunidad de rebaño que se obtiene de personas podría ser un arma de doble filo, porque como inmunidad de rebaño actúa para bien, pero tú puedes contagiar en la cercanía. Entonces, el modelo más típico, mejor estudiado y más confiable de inmunidad de rebaño es el que proviene de la vacunación, en el que una persona sana se vacuna, obtiene títulos de anticuerpos necesarios para estar, repito, no sabemos por cuánto tiempo, inmune a la enfermedad, y eso hace que tu cercanía pueda también hacer que tú adquieras algo de esa inmunidad. Estamos asumiendo un modelo de inmunidad de rebaño de otras infecciones. Todavía no tenemos datos que podamos esgrimir de la inmunidad de rebaño específica proveniente de la vacunación del COVID, puesto que este es un negocio que apenas hemos abierto, no solo en el país, que comenzamos hoy, sino en el mundo entero. Pero esperamos que en esto el COVID no sea tan diferente y que podamos disfrutar al menos en algún grado de inmunidad de rebaño. Doctor, ¿usted escogería alguna vacuna en particular si pudiese o se pondría cualquiera? Yo me pondría de las que están ahora mismo sobre la mesa, la primera que aparezca. Me refiero específicamente a la Pfizer, a la Moderna, a la AstraZeneca de Inglaterra, que se supone que debe ser similar a la AstraZeneca de la India, que es la que tenemos, y hay dos chinas y una rusa, que yo, la primera que aparezca de esa, me la pongo. Es mejor ponerse incluso alguna que en los estudios haya estado algo por debajo. La diferencia en ningún caso es abismal en cuanto a eficiencia. Es mejor ponerse alguna que no ponerse ninguna. Y también otro concepto que he estado reiterando: es mejor vacunar a todo el mundo con la primera dosis que dejar de vacunar personas con la primera dosis porque se está reservando la segunda dosis de fulano o de mengano. Si se acabaran con la primera dosis, eso es mejor a que queden personas sin ponerse la primera dosis necesitada. O sea, usted aboga porque por ejemplo, 20,000 vacunas que llegaron ayer de Covishield, que es el nombre comercial de la misma AstraZeneca del laboratorio de India, se apliquen a todos, tienen una cobertura como entre 4 semanas a 12, o sea, 3 meses para ponerse la segunda dosis. Sí, yo creo que
ni siquiera deberíamos hablar en términos de segunda dosis, cuando hablamos de números. Es decir, si llegan 20,000 vacunas, se le debe poner a 20,000 personas. Y vamos a buscar las otras. Claro. Pero como tú dices, primero hay un término de tiempo seguro, menos seguro entre comillas, en el que deben aparecer las otras. Pero además hay proponentes de que en algunos casos tal vez ni siquiera sea necesaria una segunda dosis o que esa segunda dosis pueda esperar más tiempo, prolongarse el periodo mucho más y tener protección adecuada por mucho más de lo que habíamos pensado hasta ahora con la primera dosis. En cualquier caso, una sola dosis es mejor que ninguna. Exacto, exacto. Doctor, gracias mil, gracias. Yo quiero aprovechar, ya lo hablaremos en otro momento, nuestro productor, y tenemos a nuestra próxima invitada y sé que ya lo están llamando. Y no es precisamente para comer y eso, debe ser alguna emergencia o algo de trabajo, pero quería aprovechar para felicitarlo a usted. Hoy el hecho de vacunar a los primeros médicos en el Hospital Ramón de Lara, el hospital militar, que fue el primer hospital que se decidió para recibir a los primeros pacientes, es un gran reconocimiento a esos primeros médicos que sin saber cómo venía esta pandemia ni cómo tratarla, no había manual de nada ni nada por el estilo, dieron el primer paso y ahí trataron a los primeros. Venía esta pandemia ni cómo tratarla, no había manual de nada ni nada por el estilo, dieron el primer paso y ahí trataron a los primeros pacientes desde el italiano. Quizás por esta fecha ya teníamos COVID en este país, aunque lo oficializamos en marzo. Y lo felicito a usted y con usted a los primeros médicos que también dieron su paso al frente para asesorar al entonces gobierno de Danilo Medina y a la comisión que se creó para estos primeros pasos de enfrentar la pandemia del coronavirus. Reitero también, ante una realidad que no había literatura científica, bueno, un virus, esto, lo otro, y solamente muertos y más muertos en la lejana Europa. Gracias también por su sacrificio, por su entrega, porque hoy podemos llegar a estos números. Nos duelen casi, por supuesto, los fallecidos, 2,000 y tantos de dominicanos fallecidos, pero hoy podemos hablar de que el nivel de letalidad ha bajado, que el nivel de contagio, etcétera, salvo los picos, porque se estuvieron tomando medidas desde el principio para llegar a lo que hoy tenemos, que se fueron perfeccionando en el camino y que les tocó bregar con momentos difíciles, con presiones políticas, con elecciones y con todo, con falta de medicamentos, ivermectina y esto y lo otro y todo lo que se inventó y lo que se decía. No es fácil para un científico y un médico bregar con esto y trazar políticas de salubridad para salvar vidas. Gracias, gracias por su esfuerzo. Te agradezco, sí, ha sido muy duro y lo sigue siendo y nos ha puesto a prueba a todos los dominicanos de una forma u otra y en mayor o menor medida pues hemos dicho presente. Gracias por el ejemplo, doctor. Gracias, el doctor Jorge Marte.